Yo tengo toda confianza que la belleza del cielo será absolutamente, más allá de nuestro entendimiento. Pero aún así, será secundaria al lado de él. Le he mencionado yo, hermano Swagger, que mi hermano Pete, que está en el cielo, falleció 30 minutos o una hora. Y él, cuando recobró la vida, estaba en el hospital, muy enfermo. Cuando él regresó, le dijo a su familia que había estado en el cielo. Y él describió ciertas porciones, y hemos escuchado a otros decir lo mismo, pero es algo espectacular cuando ellos lo hacen. Miren, yo no creo que puedo entender completamente lo que ellos llaman esa experiencia extracorporal, pero yo sí creo que Dios le da a ciertas personas un vislumbre del cielo y pueden ver la hermosura y siempre regresan hablando acerca de las flores y la hermosura, los colores y la gente. Pero sí, en cuanto a mi hermano Pete, no dijo que conoció a nadie o que habló con alguna persona. Sin embargo, la verdad es que mi madre y mi padre están allá arriba, su madre y su padre también, y mucha otra gente está ahí arriba. Y a veces nos preocupamos de eso, pero el cielo va a ser algo maravilloso. Que todas las cosas que sucedieron en la tierra en el Antiguo Testamento, en lo que refiere al templo, que eso era una réplica de lo que ya estaba en el cielo. Sí, así es. Parece como que cuando Dios dio el tabernáculo, por ejemplo, a Moisés, que Dios se lo dio a él, y dice eso en el libro de Éxodo, que Dios le dio a él de acuerdo al patrón. Utilizó esa palabra patrón una y otra vez. Así que lo que Dios le dio a Moisés para que pusiera en la tierra era realmente una réplica de algo más real. Así que cuando se habla del templo aquí, en este pasaje, yo creo que está hablando de un templo literal. Así que sí, la respuesta a su pregunta es sí. Ahora, lo que el Señor le entregó a Moisés, lo que quería que Bezaleel hiciese, le dijo a este hombre, pero a la vez solamente era una tienda al principio, que el tabernáculo solamente era una tienda. Y si las personas hubiesen estado cerca de ese tabernáculo, si lo hubiesen mirado a la distancia, no hubiesen visto nada bello, agradable ante los ojos, no había nada allí que tuviese un buen aspecto, pero si hubiesen entrado adentro del tabernáculo, era un lugar realmente precioso. Los pisos eran de oro, las paredes eran de oro. Realmente la tapicería que estaba allí era preciosa, y es lo mismo con el cristianismo. Si se ve desde afuera y no es salva la persona, no conoce al Señor, no parece que hay mucho allí. Pero cuando entregamos nuestro corazón a Cristo y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, todo cambia. Ahora es atractivo, total y completamente. Así que cuando lo que el Señor le entregó a Moisés para que hiciese el tabernáculo, el altar de bronce, el alabastro de oro, la mesa de los panes, el altar de incienso, el candelabro de oro, eso era un poco distinto a lo que él le entregó a David para que su hijo Salomón le ayudase en la construcción del templo. Fue un poco distinto. Estoy tratando de recordar, no lo busqué el día de hoy, pero creo que eran 10 mesas de panes, 5 de un lado, 5 del otro en el templo. No me refiero al tabernáculo, sino en el templo específicamente. De la misma manera con el candelabro de oro. Tal vez esté un poco equivocado, pero eran varios, ¿no? El caso era que el alabastro, habían varios alabastros también allí en el templo. Pero David, a él no se le permitió edificar el templo, pero sí se le dieron los planes para el templo. De hecho, hasta las cucharas, todo. Él no anexó nada a la construcción de aquella ley, sus propios deseos, a ese templo. Realmente el Señor no permitió que él anexase nada, ¿no? Y ahí es cuando nosotros como creyentes nos equivocamos, cuando tratamos de anexar a lo que Dios ha hecho. Tratamos de prepararlo nosotros mismos y eso no va a funcionar. Si hacemos lo que Dios nos llamó a hacer, siempre va a funcionar. Cuando esta cadena comenzó, no era mi sueño. No fue algo que yo lo pensé. Me han preguntado a lo largo de los años,
¿por qué no establece una cadena? Bueno, Dios no me había dicho que lo hiciera. Y no sé por qué esperó hasta que yo tuviese 75 años de edad para empezar esta cadena, para fundarla. Él lo hizo, y si Él lo hace, funciona. Amén. Si Él lo hace, funciona. Amén. Si nosotros lo hacemos, no funcionará. Amén. Así de simple es. El arca del pacto. Ahora, John, ¿piensas que había un arca del pacto en el templo, en el cielo, como lo describen aquí un poco? ¿O piensas que Dios estaba en su trono, está en su trono, y sabemos que en el tabernáculo y en el templo Él moraba entre el propiciatorio y los querubines? Pero sé que Dios estaba en su trono cuando Juan vio esto. Entonces, ¿Él estaba entre los querubines de la misma manera? Creo que Jesucristo es el tabernáculo y podemos ver la palabra Tavniv, que es la palabra en hebreo para patrón. Repítelo, por favor. Tavniv, que es la palabra en hebreo para patrón de la que Bob estaba hablando anteriormente, tiene que ver con la continuidad de una casa. Así que es una representación de lo que está en el cielo, pero es una continuación de eso. Casi como cuando uno tiene una oficina en la casa y una oficina en otro lugar. La presencia del Señor podía morar entre los israelitas por el tabernáculo. La presencia de Dios podía estar ahí por causa del propiciatorio. Cubría la ley violada, los 10 mandamientos que fueron quebrados en sus tablas. Dentro del tabernáculo más bien estaba el maná, que es representación de lo que Dios le dio a Israel. Él era su fuente. También la vara que brotó, mostrando el liderazgo que él había elegido, y también el decálogo que había representado, o que representaba la ley violada. Así que todo eso era cubierto, o estaba cubierto, por el propiciatorio. Cristo es el propiciatorio, y en el cielo podemos ver el Cordero inmolado ante el trono de Dios. Doctor Gray, ¿usted piensa que cuando lleguemos al cielo por la gracia de Dios, nosotros veremos estas cosas también. Veremos el templo, nosotros podemos entrar al templo. Sabemos que en el Antiguo Testamento solamente el sacerdote podía entrar en el templo, y en el tabernáculo también, y solamente el gran sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo en el gran día de expiación. Entonces, ¿qué libertad y latitud piensa usted que los santos de Dios tendrán cuando lleguemos nosotros a la gloria? Sabe, hermano Swagger, esa es una pregunta maravillosa, porque involucra muchísimo. Y lo que vamos a ver va a ser sorprendente para todos nosotros. Lo que vamos a hacer, cuando yo estudio el libro de Apocalipsis, en esos capítulos que estamos leyendo el día de hoy, es obvio en cuanto a lo que está en el cielo. Y cuando lleguemos allá, ¿qué es lo que nos va a suceder? Bueno, yo creo que vamos a estar tan llenos de Él, de la gloria y la majestad. No estoy seguro que nos vamos a dar mucha cuenta, sino solo de Él, del Cordero de Dios. Vamos a buscarlo a Él, vamos a verlo a Él. En términos de esto otro, no lo sé. Usted tuvo el privilegio de estar en el monte allá arriba de Atenas. ¿Recuerda usted el Partenón que está allí?
Sí. Edificaron una réplica de eso en Nashville y yo he visto eso también. He estado en la cima de eso, pero la majestad del cielo va a ser 1000 veces mayor que eso. Sabe, cuando yo estaba escribiendo el comentario, primera, segunda de Crónicas, y estaba describiendo el templo, ¿no? Yo empecé a notar que no había oro bueno, no en segunda de Crónicas, pero en Ezequiel. No había oro en los muros, como lo estuvo en el tabernáculo, en el templo que Salomón edificó. Y siempre me preguntaba yo, Señor, aquí hay algo que no tiene sentido para mí. Parece que el oro estaría en todo lugar, pero este es el templo milenial del que estoy hablando. No se menciona el oro en muchas otras cosas, pero no se menciona el oro. En oración, yo creo que el Señor habló a mi corazón y me dijo, Jesucristo, en esencia, tal vez podemos decir que es el gran sumo sacerdote, ¿no? Pero con él allí no verá el oro de todas maneras. Jesucristo brillará más que todos. Aleluya. Y yo creo que cuando le vemos a él, como John lo mencionó a momentos atrás, cuando lo vemos a él lo hemos visto todo. Nada más se compara. Yo tengo toda confianza que la belleza del cielo será absolutamente, más allá de nuestro entendimiento. Pero aún así, será secundaria al lado de él. Le he mencionado yo, hermano Swagger, que mi hermano Pete, que está en el cielo, falleció 30 minutos o una hora. Y él, cuando recobró la vida, estaba en el hospital, muy enfermo. Cuando él regresó, le dijo a su familia que había estado en el cielo. Y él describió ciertas porciones, y hemos escuchado a otros decir lo mismo, pero es algo espectacular cuando ellos lo hacen. Miren, yo no creo que puedo entender completamente lo que ellos llaman esa experiencia extracorporal, pero yo sí creo que Dios le da a ciertas personas un vislumbre del cielo y pueden ver la hermosura y siempre regresan hablando acerca de las flores y la hermosura, los colores y la gente. Pero sí, en cuanto a mi hermano Pete, no dijo que conoció a nadie o que habló con alguna persona. Sin embargo, la verdad es que mi madre y mi padre están allá arriba, su madre y su padre también, y mucha otra gente está ahí arriba. Y a veces nos preocupamos de eso, pero el cielo va a ser algo maravilloso. Su madre acaba de ir a ese lugar unas cuantas horas atrás y gracias a Dios, ¿no? ¿Piensas lo mismo que él está diciendo? Bueno, es muy difícil hablar de estas cosas cuando hablamos de tipos y antitipos. El tipo en el Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo son eso nada más, son tipos, son sombras. Cuando nos fijamos en Apocalipsis no vemos necesariamente una descripción del templo, no vemos una descripción necesariamente que siga lo mismo. Así que si todo es un tipo y una sombra, no estoy seguro y no creo que alguna persona sepa con seguridad, pero sin una descripción de lo que estaba en la tierra en Apocalipsis, yo siento como que el tipo y el antitipo son diferentes. Creo que son dos cosas diferentes. Probablemente Dios es el centro de todo Cristo. De hecho, es la cobertura como mencionó John. Simplemente yo no sé, punto final. Pero yo no veo como el tío y el antitipo. Bien. Usted ha compartido esto, hermano Swagger, en Apocalipsis en el verso 21, o capítulo 21 más bien. El Señor, vemos los mismos 7 ángeles que están derramando esas copas que le hablaron a Juan de las que se menciona aquí, de lo que se menciona aquí en el capítulo 21, y vi un cielo nuevo. Vamos a leerlo un poco más adelante, pero en el verso 21 dice, y no vi templo ahí, porque el Señor Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Y no había necesidad del sol ni de la luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Bueno, habrá un templo, lo acabamos de leer, habrá un templo allí, pero no será necesario como el templo de la antigüedad. El énfasis va a estar sobre Jesucristo y su Cristo, gloria. Sí.